Mis amados hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Hoy pues hemos, debido a algunas preguntas que se me han estado haciendo acerca de este tema, ¿verdad? Me preguntaban si Satanás ya existía desde antes de la creación, que si Dios lo había hecho ya un ángel malo. Y incluso algunos me han dicho que por qué, si Dios tiene más poder que él, ¿por qué no lo ha destruido? Entonces, estas diferentes preguntas pues me hacen hacer este breve estudio, ¿verdad? Que yo he titulado Proceso de Satán, de ángel bueno a ángel malo. Esto está extraído de la Suma Demoníaca que ha escrito el padre Antonio Fortea, ¿verdad? Si usted quiere consultarlo todo esto y hay más información ahí, pues yo lo invito para que entre ahí a la página del padre Antonio Fortea, ¿verdad? Él tiene ahí la Suma Demoníaca y ese estudio nos va a ampliar más, ¿verdad? Este no es puramente un estudio de demonología, sino es solo para podernos dar cuenta acerca de ese proceso. Ahora, este proceso no lo estamos haciendo para que conozcamos pues del diablo, ¿verdad? Como podría decir cualquiera, este hermano está hablando del diablo, no. Este proceso lo necesitamos entender nosotros, porque fíjese, amado hermano, que es precisamente el proceso que el enemigo, nuestro enemigo, ha puesto en el mundo, en las personas, en la creación de Dios. Recuérdese que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y como Satanás no le puede hacer daño a Dios, porque Él es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente, entonces se ha ido a hacerle daño a lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que más ama? A nosotros, sus hijos, la creación de Él. Pero principalmente ataca a la iglesia, ataca a los que hemos decidido seguir a Dios, seguir a Jesús. Es a los que principalmente ataca con estas diferentes formas, y algunos pues sí, lamentablemente ha logrado vencerlos, llevándolos pues muchas veces a estar ya lejos de Dios, y en algunos casos morir lejos de Dios, a través de la confusión, a través de la duda, de muchas cosas, que fue el proceso que Él llevó. Así que hoy pues vamos a dar inicio a este breve estudio. Pues definitivamente vamos a hacerlo a través de esa presentación que el Señor pues me ha permitido tener aquí. Vamos a orar en este momento, vamos a orarle a Dios, y ahí les estoy poniendo la oración a San Miguel Arcángel, que es bien importante que nosotros pues reconozcamos la necesidad. Él es el defensor del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y nosotros somos pueblo elegido de Dios. Así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos estás dando de poder hablar en este breve estudio de ese proceso que nuestro enemigo, habiendo sido creado como un ángel bueno, decidió por voluntad propia hacerse un ángel malo. Guárdanos, Señor, cúbrenos con tu manto, con tu poder, con tu autoridad, y ayúdanos, Señor, para que realmente podamos ser vencedores ante esta batalla que tenemos, ¿verdad? Y que San Pablo nos dice en Efesios 6:12 que no es contra las personas, es contra potestades, principados, son fuerzas del cielo, ¿verdad? Que tienen autoridad y mando en este mundo oscuro. Ayúdanos, Señor, para poder comprender, para poder ampliar esa visión y poder vencer de esa manera las acechanzas del enemigo. Hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús, del cielo, suelo, ambiente, paredes, subsuelo, rocamadre, cavernas y todo lo que está bajo nuestros pies, y lo sometemos a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Asimismo, toma autoridad de cada mente y de cada corazón de los que están viendo esta presentación y los someto a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven en nuestro auxilio, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás con tu divino poder y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy pues como les decía, vamos a tener este breve estudio. Realmente es un estudio que es bien importante hacerlo, ¿verdad? San Pablo nos dice que tenemos que conocer de esto, ¿verdad? Para que así nuestro enemigo el diablo pues no venga a hacernos daño y nosotros con ese desconocimiento. Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios perece precisamente por eso, porque le faltó el conocimiento, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8 nos dice que estemos despiertos, porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devora. Así que, mis amados hermanos, sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento, en este canal. Sean bienvenidos a este breve estudio, y como les digo, es un estudio basado en la suma demoníaca del padre Antonio Fortea. Así que en el nombre de Jesús pues vamos a dar inicio en este momento precisamente a este estudio que tenemos. Muy bien, ya hemos orado, ya hemos visto ahí pues la oración de San Miguel Arcángel. Ahora pues empezamos preguntándonos ¿qué es la guerra espiritual? Porque a veces se desconoce que estamos en una guerra espiritual. Esto se ha dividido en 3 partes para poder tener un entendimiento general, ¿verdad? Primero, pues la guerra es aquella que se ha creado desde el principio de la creación, ¿verdad? Que esto abarca a todo el mundo. Allá en Génesis, en el capítulo 3, vemos como en el versículo 1 vemos como Satanás de alguna manera pues viene a tentar, viene a querer hacer caer a lo que Dios ama, ¿verdad? La creación, y lo hace a través de Eva, ¿verdad? Esta es la primera parte donde empieza esa situación. Ahora, ¿qué es lo que le ofrece? Fíjese que si usted lo lee despacio, lo que le ofrece realmente es un endiosamiento. ¿Qué quiere decir eso? Serán como dioses, dice ahí, ¿verdad? O sea, prácticamente lo que está ahí y que el mundo está hoy sufriendo eso, ¿verdad? Es de que un dios pues es el que manda. Un dios es el que no le pueden decir nada porque todo lo sabe. Un dios es aquel que ve a los demás como inferiores. No estoy hablando de nuestro Padre Celestial, sino del endiosamiento que Satanás a través de Eva le muestra, ¿verdad? Porque si comen de ese fruto conocerán el bien y el mal y serán como dioses, dice, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza esa guerra prácticamente, ¿verdad? Entre el bien y entre el mal. Luego, cuando hablamos de batalla, estas son pues situaciones que se libran en algún momento personales, ¿verdad? O sea, no podemos decir que una batalla sea eterna, ¿no? Son situaciones temporales que se tienen en la vida, ¿verdad? Como dice allá San Pablo en Romanos 7:15, dice él que lo bueno que él quiere hacer. Vamos a leerlo aquí basado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Romanos allá en el capítulo 7
en el versículo 15, donde él viene a aclarar esa partecita, ¿verdad? De que realmente lo bueno, dice él, que quiere hacer, no lo hace. Mas sin embargo, lo malo es lo que resulta siendo. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:15, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Más adelante en el 19 nos aclara, 19 y 20 dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces a través de este estudio de que hay una batalla interna, ¿verdad? Que la iglesia incluso la nombra como concupiscencia, la tradición la nombra como concupiscencia, que significa la inclinación al mal. Todos los bautizados hemos sido librados del pecado original, hemos sido redimidos a la iglesia, pero allá en el numeral 405 del Catecismo de la Iglesia, ahí nos viene a decir de que no puede hacer nada contra las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es precisamente esa inclinación al pecado a través del placer, del tener y del poder. Entonces hoy podemos ver que esa lucha es constante. La batalla son situaciones que se dan temporales, y la guerra es la que se libra en todo el mundo, ¿verdad? Donde pues Satanás definitivamente quiere vencer, ¿verdad? Y como lo dice allá San Juan, él es somos de Dios, dice, pero el mundo entero yace o está bajo el poder del maligno. Entonces cuando hablamos nosotros de tres enemigos, mundo, carne y Satanás, estamos hablando de ese mundo de tinieblas, ¿verdad? Estamos hablando de la carne. La carne es simbólicamente en la palabra de Dios nos dice que es el deseo del hombre, ¿verdad? Allá en Gálatas 5:19 es fácil ver, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los que siguen los deseos de la carne, ¿verdad? Y en otra versión pues podrá decir los deseos del placer, ¿verdad? Entonces aquí vamos a leerlo en esta versión, Gálatas 5:19. Vamos a ver cómo es que nos empieza a hablar, nos lo empieza a decir. Dice en el 5:19, dice es fácil ver lo que hace, dice, quienes siguen los malos deseos. La verdad que ya nos está hablando de algo diferente, pero que es lo mismo, la carne, los deseos, y yo podría decir los sentimientos, ¿verdad?, del alma. Ahí es donde entonces hay una batalla constante, hay una guerra constante a través de esa inclinación. En el numeral 409 del Catecismo de la Iglesia, ahí lo tienen ustedes en su pantalla, nos dice esta situación dramática del mundo, que todo yace en poder del maligno. Hablábamos de eso, está en 1 de Juan 5:19 y en 1 de Pedro 5:8. Hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, dice el Señor. Imagínense, inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Aquí nos podemos dar cuenta entonces, amados hermanos, cómo la iglesia nos amplía este tema. Luego San Pablo nos va a hablar allá en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, nos va a decir: combate el buen combate de la fe. Aquí estamos viendo ya entonces que hay una batalla, hay un combate, hay una lucha. Y lo he subrayado ahí donde dice: conquista la vida eterna a la que has sido llamado. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que la batalla de la potestad, del poderío, del enemigo, de Satanás, va a ser para que usted, hermano, y yo perdamos precisamente esa vida eterna a la que hemos sido llamados. ¿Cómo lo va a hacer? De diferentes maneras.
lo va a hacer en confusión, es muy persuasivo el enemigo, ¿verdad? Mete ideas, él trabaja principalmente en la mente del ser humano, ¿verdad? Hay diferentes grados, por supuesto, pero no vamos a tocarlos hoy, donde él actúa, ¿verdad? A través de la tentación, a través del pecado, pero todo empieza en la mente, todo empieza en ese proceso mental donde prácticamente nos quiere convencer él de que son nuestros propios pensamientos lo que estamos nosotros queriendo hacer. Ahí es entonces donde San Pablo nos viene a decir, ¿verdad? Que combatamos el buen combate de la fe. Conquista, ¿qué es conquistar, hermano? Es pelear esa batalla, ¿verdad? Ir de batalla en batalla, ganándola hasta llegar a alcanzar la vida eterna que hemos sido llamados, y de la que hiciste, dice, aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos, amados hermanos, entonces esa batalla que se está dando. Recordemos que Dios es creador y todopoderoso. Aquí pues podemos ver y respecto a la pregunta que me han hecho, ¿quién creó a Satanás? Es Dios. Dios creó todo, lo visible, lo invisible, todo fue hecho por él. Hay algunas personas que todavía están queriendo descubrir si existe o no existe Dios. Lamentablemente pues a Dios no se le va a encontrar de esa manera, pero a través de la fe se le puede encontrar, a través de creer que Él fue el que hizo todo, ¿verdad? Ya en el numeral 279 dice en su inicio: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. También lo dice en Génesis capítulo 1. Luego Él es todopoderoso. Numeral 268 dice: de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Ahí podemos ver entonces que Dios es todopoderoso, es creador. Y luego dice: el demonio es una criatura creada por el Señor. Tiene poder definitivamente, pero es limitado. Ahora, aquí es importante que hablemos de algo. Fíjense que Él nos persuade, decía yo, a través del pensamiento, a través de la vista, a través del placer, ¿verdad? El querer hacer muchas cosas que van en contra de Dios. Allá en Efesios, en el capítulo 2, nos dice San Pablo de esta manera. Dice... leo el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 en adelante. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es bien interesante ver cómo Satanás entonces dice que es un espíritu que domina en el aire, y su trabajo es animar ¿a qué? A desobedecer a Dios. Ese es el trabajo de él, y lo hace, como les decía yo, a través de pensamientos que uno piensa que son de uno. También tiene servidores Satanás, ¿verdad? Tiene servidores, son aquellas personas que se han prestado. Satanás, por no tener cuerpo, porque es un espíritu, usa la boca de las personas, usa el cuerpo de las personas muchas veces para poder ejercer esa, pues, prácticamente ese plan que él tiene para destruir al mundo, ¿verdad? Y recordemos que en la palabra de Dios nos muestra cómo San Pedro le dice a Jesús que no es necesario que pase por lo que tenía que pasar, ¿verdad? Y que eso nos trajo la salvación a nosotros. Pero Jesús, entendiendo que no era Pedro, dice que le dice: atrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres. O sea, nunca él reprendió o regañó a Pedro, sino él entiende que era Satanás hablando a través de la boca de Pedro.
Y eso es lo que pasa muchas veces, amados hermanos. Hoy se han levantado un montón de personas que, como dice San Pablo, también se revisten de ángel de luz. Satanás se reviste de ángel de luz para hacer creer que es bueno lo que nos están ofreciendo. Entonces se ha levantado últimamente una serie de personas ahí, se han levantado y le han prestado la boca al enemigo para decir un montón de cosas que realmente están confundiendo a la iglesia. En Mateo 24 nos lo advierte Jesús, ¿verdad? Que se van a levantar falsos profetas, falsos mesías, falsos cristos, ¿verdad? Y que incluso van a hacer milagros y prodigios para engañar, si es posible, a los elegidos. ¿Quiénes somos los elegidos? Nosotros, los que hemos decidido seguirle a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que seguimos adelante, amado hermano. ¿Por qué existe el maligno? Aquí está la respuesta que se me ha hecho. ¿Verdad? Que si Dios lo creó, que esto y lo otro, no. Aquí a la luz del magisterio, porque así debe de ser, nosotros tenemos que tener nuestra fe sobre tres bases: la santa tradición apostólica, las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia. La santa tradición apostólica, porque al principio no se daban Biblias. Cuando Jesús anduvo evangelizando, no dio Biblias. Él dio el mensaje, y ese mensaje ha llegado a nosotros a través precisamente de esa tradición apostólica. Pero luego tenemos, bendito sea Dios, una Biblia, ¿verdad? Sagradas Escrituras. Es una colección de libros donde nosotros podemos entender precisamente lo que Dios quiere para nosotros. No es un libro de historia tampoco, ¿verdad? Como para decir, bueno, lo que está en la Biblia lo creo y lo demás no lo creo, no. Fíjese que no, porque es bien sencillo entender que no. Incluso San Juan dice que si todo lo que Jesús hizo estuviera escrito ahí, no alcanzarían los libros del mundo. No, ahí hay cosas pues que definitivamente no aparecen. Por ejemplo, ¿qué pasó de niño, de Jesús? La vida de Jesús de niño, ¿verdad? Alguien me preguntaba y yo le decía, bueno, si estuviera todo, pues dime quién es la mamá y el papá de la Virgen María. Nosotros en la tradición sabemos que es Joaquín y Ana, abuelitos de Jesús, pero en la Biblia no aparece. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta, amados hermanos, que no todo está en la Biblia, sino dice que está en el corazón de la iglesia. Y luego por eso es necesario el magisterio como tercera base, sostenernos, que es lo que estamos haciendo ahorita, esa fe sobre esa base, ¿va? Que es el magisterio de la iglesia, a quien se le fue dejado, legado, ¿verdad? Ese depósito de la fe para ser fiel guardián. Y ahí es donde nosotros sostenemos nuestra fe. Entonces, santa tradición apostólica, sagradas escrituras y magisterio de la iglesia. Si mi base no es esa, amado hermano, podría estar en peligro de confundirme y de perder mi fe, ¿verdad? Y como decía Benedicto XVI en la Porta Fidei, no podemos hablar de fe fuera de la iglesia. Excelente lo que él decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que creo en Jesús, pero no creo en la iglesia que él fundó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si voy a decir que creo en Jesús, le creo a él, tengo que hacerlo desde la iglesia católica, desde donde él habla todos los días. ¿Cómo se escribe entonces? Allá en el numeral 391 nos dice que tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, escuche, opuesta a Dios. Seductora quiere decir entonces que seduce, hermano, ¿verdad? Lo hace con sutileza, ¿verdad? Con engaño, con ofrecimientos, ¿verdad? Porque nos hace ver como lo hizo con Jesús, ¿verdad? Si te postras, todo esto me ha sido dado y será tuyo, ¿verdad? Las riquezas, etcétera, todo eso confunden a la persona. ¿Por qué? Porque se va sobre todo ello y se olvida de Dios. Allá lo dice San Pablo en Timoteo, ¿verdad? Que no es el dinero el problema, sino la raíz es el amor al dinero. O sea, tener dinero no es malo, pero
estar apegado a lo que se tiene, olvidándonos que cuando nos morimos no nos llevamos nada. Eso es lo malo, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que nos está hoy sintonizando. Así que nos viene a decir entonces que tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, Génesis 3 del 1 al 5, que por envidia los hace caer en la muerte. Allá en Sabiduría 2.24 lo podemos confrontar. La escritura y la tradición de la iglesia, ahí lo subrayé, ven en este ser un ángel caído, oiga, un ángel caído llamado Satán o Diablo. Ahí puede confirmarlo usted en San Juan 8.44 y Apocalipsis 12.9. La iglesia enseña entonces que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Ojo, amado hermano, aquí está la respuesta. Primero fue un ángel bueno creado por Dios. Luego dice, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Entendamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús entonces de que no fue Dios quien creó lo malo, la maldad, no. Dios lo creó como ángel bueno, con un propósito bueno, pero se rebeló. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos, amados hermanos, porque la rebeldía ante lo que Dios demanda de nosotros nos puede provocar la muerte espiritual o la muerte física. Tenemos primero que conocer la voluntad de Dios, y eso definitivamente lo vamos a entender a través de las 3 bases que hemos platicado, para poder uno caminar conforme la voluntad de Dios. Allá en Gálatas 5.25 nos viene a decir el Señor algo bien importante. Yo sí lo quisiera leer en este momento. Gálatas 5.25 dice así: si ahora vivimos por el Espíritu, ojo, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ahora vivimos por el Espíritu, amado hermano, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Alguien me pregunta cómo saber si es de Dios algo, hermano. Cuando hay paz, cuando no hay confusión, es de Dios, porque Dios es de paz, no es de confusión. Seguimos adelante. Sigue diciendo en el 395, sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa, porque eso sí, tiene un poder inmenso sobre el ser humano. No podemos negarlo, amado hermano. Por eso es que necesitamos las armas espirituales, porque Satanás sí tiene poder ante la humanidad. Doblega a la humanidad a través de muchas formas, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí, el poder de Satanás no es infinito, o sea, no es grande, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre sigue siendo criatura, o sea, siempre sigue siendo creado por Dios. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo. O sea, lo que realmente persigue, y lo dice, yo lo quisiera leer en Apocalipsis, ahí en el capítulo 12, nos habla de esto también, ¿verdad? Lo vamos a leer ahorita en este momento, capítulo 12, versículo 12. Un poquito fácil que se nos quede, ¿verdad? Apocalipsis 12. Alégrense pues cielos y ustedes que viven en ellos. Pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes llenos de furor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es odio, amado hermano. Hay personas que siguen a Satanás a través de las sectas y creen pues que llevan un buen futuro. Lo que no entienden que Satanás es un mentiroso, es traicionero. Ellos creen más en las promesas de Satanás que en las promesas de Dios. Y ahí es donde está el problema. Hay personas que lo siguen abiertamente, pero al final dice que él lo que tiene realmente es odio. Puede ser que los trate bien para que ellos sean instrumentos de maldad en el mundo, pero al final su condenación
es el castigo eterno. Entonces sigue diciendo que Satanás, aunque quiera destruir la edificación del reino de Dios, no puede impedirlo. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo. Y aunque su acción cause graves daños, tanto de naturaleza espiritual e indirectamente, incluso de naturaleza física. El hombre es guiado muchas veces por el maligno. Y hoy, pues nuestro planeta, ya lo decía el Papa, ¿verdad? Nuestra casa, decía él, ¿verdad? Está siendo destruida. En la Laudato Si, ahí nos habla él precisamente del cuidado de la casa común, ¿verdad? De nuestro planeta. ¿Por qué? Porque el hombre en su ambición, el hombre en su deseo del tener, del poder, etcétera, está destruyendo la tierra, está destruyendo la naturaleza. Y es ahí donde uno dice, bueno, esto es de Dios o es dirigido por obra maligna. Definitivamente aquí lo dice, ¿verdad? Que está causando graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física. En cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios, oiga esto, es otra de las preguntas. ¿Por qué no destruye Dios a Satanás si tiene tanto poder? Aquí dice, el que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Allá nos dice San Pablo en Romanos 8:28, ¿verdad? Que todo pasa para bien. ¿Cómo llegó a la tierra Satanás? Allá en Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 9 nos dice, entonces se entabló una batalla en el cielo. Vamos a hablar cómo fue esta batalla. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí lo tienes en sus pantallas, amado hermano, para que esto vaya quedando ahí, pues para un estudio. De repente usted lo quiere estudiar con algunos hermanos, ¿verdad? Y podría servirle. Como le digo, esto pues está sacado de la Suma Demoníaca que escribió el padre Antonio Fortea. Él tiene autoridad para hacer exorcismo, es un exorcista ahí del Vaticano prácticamente. Entonces yo creo que es importante que nosotros aprendamos de él. Vamos a ver 19 pasos que alejaron a Lucifer. Oiga, aquí ya se le nombra como fue al principio. Su nombre original era Lucifer o Luzbel, que es una luz bella. Lucifer, pues en este proceso vamos a ver 19 pasos, pero sí quiero yo pues volverlo a decir, ¿verdad? Que quede grabado. No nos interesa tanto Satanás, no. Esto es para que podamos ir comprendiendo de que a través de esto lo mismo le está pasando al ser humano. Y lo vamos a ir viendo. Como les digo, este es un breve estudio. Realmente profundizar en la demonología son varias áreas, ¿verdad? Si a usted le interesa la demonología, pues estúdiala. Es importante conocer al enemigo y Dios podría incluso utilizarnos para poder advertir a otras personas el peligro que está ahí acechando a la puerta. En Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 12, vamos a ver ahorita. Isaías nos va a venir a hablar, aquí nos habla, nos dice que lo leamos, capítulo 14, versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, dice el lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones.
pensadas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, imagínense. Voy a sentarme ahí lejos del norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes, más alta, seré como el Altísimo. Ojo, ¿cuál era el propósito del demonio? Era ser más que Dios, porque dice, seré como el Altísimo, pero va a subir más allá que Él. Pero en realidad bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Los que te ven se quedan mirándote y fijando su atención en ti y dicen, este es el hombre que hacía temblar a la tierra, que destruía a las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías empieza diciendo, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer? O lucero del amanecer. Luz bella. Fíjese que Jesús nos hace referencia de esta cita allá en San Lucas, vamos a leerlo, allá en San Lucas en el capítulo 10, nos viene él a hacer referencia porque dice que los discípulos, ¿verdad? Entraron felices, diciendo, ¿verdad? Que hasta los demonios, dice ahí, en el versículo 17 de San Lucas, dice, los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y oiga lo que Jesús les responde. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. O sea, aquí está haciendo referencia a lo que nos dice en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste? Le dice. Lucero, o sea, es una luz, ¿verdad? Cayendo. Por eso dice, yo dice, lo vi, dice Jesús, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Palabra de Dios. O sea, amado hermano, aquí podemos ver la caída de él y luego en Ezequiel vamos a ver cómo es que él vivía, porque es bien importante poder ir comprendiendo esas partecitas, ¿verdad? Donde el Señor pues definitivamente nos quiere hablar, nos quiere dar un mensaje. En Ezequiel ahí en el capítulo 28, ahí nos habla el Señor. Vamos a ver aquí, Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 15. Vamos a ver, aquí lo tenemos ya. Dice así la palabra de Dios. Esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección. Esta cita se aduce, al enemigo, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar eso, ¿verdad? Algunos pues dicen que no, otros dicen que sí. Entonces la tradición pues nos habla de esta cita también, ¿verdad? Nos dice, esto dice el Señor, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparado desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Oiga, tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí prácticamente nos está hablando de cómo Él era bueno, ¿verdad? Él era bueno y como un ángel bueno se volvió un demonio. Regresando un poquito al numeral 391, ahí nos enseña, ¿verdad?, que primero fue un ángel creado bueno por Dios, ¿verdad? Pero él, por decisión propia, juntamente con los otros ángeles, se hicieron malos. Fueron 19 pasos que llevaron a Lucifer a tomar la decisión de alejarse de Dios y que anima a los hombres con engaño a vivirlos, también para ganar sus almas. O sea, aquí es donde yo quiero aclarar, ¿verdad?, que no me interesa hablar del demonio o de Satanás, sino me interesa que usted conozca el proceso, porque este proceso lo lleva al ser humano hoy en día, porque ese es el deseo de él, por envidia, decir, con engaño.
vamos a ver primero, entró en él la duda. ¿Cuántas veces nosotros dudamos, amado hermano? ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios de veras me ama? Yo he escuchado personas que pierden a un ser amado, ¿verdad? A su mamá, a su papá, a un hermano. Y las palabras que en el dolor dicen es, si Dios me ama, ¿por qué permitió esto, aquello o lo otro? Ahí está entrando la duda, amado hermano, ¿verdad? Ahí ya dicen, bueno, ¿será que de veras Dios me ama? Luego tenemos que se razona la voluntad de Dios con su inteligencia. O sea, Dios nos habla a través de la conciencia. Ahí hay una vocecita diciéndonos no, sí. Fíjese que es bien interesante porque allá en Romanos nos habla precisamente de esa vocecita que realmente si uno quiere se vuelve una voz fuerte, ¿verdad? Cuando cuando entremos al juicio final, ¿verdad? Algunos pues creen que van a ser juzgados tal vez por qué sé yo qué, ¿verdad? Y es que el diablo es el que nos va a acusar, el diablo no. Fíjese que bien interesante porque aquí en Romanos precisamente el Señor nos habla en el capítulo 2, dice en el versículo 15. Y ahí es donde vamos a entender esta vocecita que está dentro de nosotros. Dice, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Yo quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando una persona está haciendo algo malo, amado hermano, sin conocer de Dios, sin saber qué es bueno, qué es malo, ¿por qué se esconde? ¿Verdad? ¿Por qué el delincuente se esconde? ¿Por qué el adúltero se esconde? ¿Por qué la persona que va a hacer algo malo se esconde? Aquel que va a robar y todo, espera que no haya nadie, aún sin conocer de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hay una voz que le dice a uno qué es bueno y qué es malo. Y aquí lo dice San Pablo, ¿verdad? Porque en el 15 dice, pues muestran por su conducta, esa conducta de temor, de aquí, de esconderse y todo, ¿verdad? Que llevan la ley escrita en el corazón. Luego dice, su propia conciencia lo comprueba, escuche, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién nos va entonces a acusar o a defender, hermano amado? Nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender entonces que dentro de nosotros hay una voz que nos habla. Ahora, a razonar esa voluntad de Dios con nuestra inteligencia, eso es malo. ¿Por qué? Porque en Isaías nos viene a decir el profeta que los pensamientos de Dios están arriba de los nuestros. No podemos nosotros ser mejores que Dios, ¿verdad? No podemos entender muchos misterios de Dios. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son uno solo. Fíjese que no se puede porque no se va a comprender. Allá cuentan ahí de San Agustín que él estaba en la playa, a la orilla del mar, y de repente él estaba queriendo entender este misterio, cuando dice que vio a un niño que hizo un hoyo en la playa y corría al mar a agarrar con su cubeta agua y le echaba en el hoyo, volvía a correr, le echaba en el hoyo y el santo pues dice que se puso a verlo por un momento, San Agustín, y luego le preguntó al niño, ¿qué estás haciéndoles? Pues estoy metiendo el mar en este hoyo. Y San Agustín sonrió y le dijo, eso no es posible. Entonces dice que el niño le dijo, tampoco es posible que en tu mente puedas comprender este misterio. Dice que bajó su rostro San Agustín y cuando volvió a ver, dice que el niño había desaparecido. Un ángel le fue a hablar a él.
Un ángel le fue a decir: no trates de entender el misterio de Dios, sino obedécele nada más. En otras palabras, porque nosotros tenemos que obedecer a Dios y no razonar lo que Dios nos está diciendo, porque uno no entiende, amado hermano, por qué pasan las cosas, uno no entiende por qué permitió Dios esto, aquello y lo otro. Pero si caminamos en la fe y no queriendo entenderlo, sino en fe, amado hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿qué quiere el enemigo? Aquí lo vemos, ¿verdad? Primero, que dudemos. Segundo, que tratemos de razonar lo que Dios hace. Ahí anda gente diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, porque el Dios de antes mataba y hacía todo lo que usted ha leído ahí, las guerras, todo lo que existía. En cambio, Jesús dice que Él viene a ser completamente diferente y que no es el mismo Dios, Yahvé, no es el mismo de Jesús. Mire, hay una serie de situaciones que se están hablando que lógicamente han confundido a muchos, y así se han levantado un montón de ideas erróneas que si uno no está bien parado, no está bien cimentado, amado hermano, va a tambalear en su fe y va posiblemente a alejarse de Dios, ¿verdad? Porque ya lo dice también ahí el apóstol San Pablo en Corintios. Fíjese, cuando una persona se acerca, dice, a quererle hablar de otro evangelio, mire cómo lo dice, de otro evangelio, y nos quiere confundir, ¿verdad? Aquí él lo dice bien fuerte, amado hermano. Quisiera leérselo, vamos a leerlo aquí, vamos a ver. Vamos a ver aquí porque no lo tenía preparado, pero sí, aquí nos habla él, ¿verdad? Que Satanás, mire, él se reviste, como le decía, a través de la boca de las demás personas para engañarnos, para venirnos a predicar algo que no es cierto, algo que no existe, ¿verdad? Y aquí dice que tenemos que conocerlo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas acciones. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Ahí lo puede usted encontrar y lo puede leer ahí despacito para poder ver ahí, ¿verdad?, cómo San Pablo también nos dice que no podemos nosotros hacer eso. En el capítulo 11 de 2 Corintios, es lo que yo le quiero leer, ¿verdad? En el versículo 3, San Pablo nos dice: pero me temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura a Cristo. Ustedes soportan con gusto cualquiera, escuche, que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron. Y un evangelio diferente al que ya han aceptado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, es bien interesante porque esto es tal vez un poquito ofensivo para algunos que dicen tener la verdad fuera de la iglesia. Porque aquí dice que es Satanás quien llega precisamente a confundir a las personas. Es Satanás quien está predicando otro evangelio. Es Satanás quien está haciendo. Y esto aquí lleva, hermano, entonces uno empieza a razonar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no, eso es falso. No hay otro evangelio, no hay otro Jesús, ¿verdad? Que Yahvé era uno y Jesús era otro, y que no, eso es mentira. Y que la iglesia católica es aquí, es allá, y que por eso se salieron, y que ahora sí estamos predicando la verdad. Y que, mire, hermano, es una gran confusión. A través de Martín Lutero inicia todo esto, y no es verdad. Fíjese, San Pablo nos dice aquí en Gálatas, precisamente en el capítulo 1, en el versículo 6,
Dice, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. O sea, aquí nos habla de un alejamiento de Dios, no de una cercanía de Dios. Y se hayan, oiga, un alejamiento de Dios que los llamó, mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. O sea, cuando una persona se pasa a otra parte donde dicen que es el verdadero evangelio, otro evangelio, se alejan de Dios. Aquí lo está diciendo San Pablo. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Oiga, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amado hermano, está claro. No hay otro evangelio. Es una forma en que Satanás está dividiendo. Allá en San Juan 17 nos va a venir a decir que la voluntad de Dios es que seamos uno solo. Dios no quiere que haya un montón de ideas acerca de Él, o iglesias como le llaman ellos, ¿verdad? Jesús solo fundó una iglesia. Tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dio las llaves del reino, le dio autoridad para atar y desatar, y le dio autoridad para gobernar en la iglesia que Cristo fundó. Sencillo de verlo, difícil de comprenderlo, porque hay personas que precisamente razonan todo esto y se apartan de Dios. Tercero, perdió la voluntad. Ya lo decíamos aquí, se alejan de Dios. Aquellas personas que se han alejado de Dios, ya no les da deseos de orar, ya no les da deseos de leer las Sagradas Escrituras, ya no les dan deseos de ir a la Santa Misa, no les da deseos de ir a su comunidad o grupo de oración, sino que andan en otras cosas, tal vez no malas, pero lejos de Dios. Y ahí es donde Satanás está feliz, ¿verdad? Porque uno cree que Satanás está obrando fuertemente afuera, pero no, también adentro de la iglesia, precisamente es donde él obra con fuerza, porque él quiere engañar, quiere sacar a la gente que estamos siguiendo el camino de la verdad, a Jesús. Aquí es bien interesante porque dice, vio lo malo como bueno. Hoy en día se está viviendo esto, amado hermano, ¿verdad? No es malo que hombre con hombre se acuesten. Y aquí en Romanos, mire, nos habla bien claro de esto. Yo sé que este es un tema conflictivo, amado hermano. Posiblemente en algunos países que lo vean, posiblemente no van a estar de acuerdo. Pero por eso yo hablo con la palabra de Dios, para que podamos comprender. En el capítulo 1 nos habla de esto. San Pablo en Romanos capítulo 1. Desde el versículo 26 nos aclara, dice, por eso Dios los ha abandonado. Mire, como no quisieron estar con Dios, ¿verdad? Ahí en el 1:28 dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Pero yo quiero leerles el versículo 26. Dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué Dios lo hace así, verdad? Porque ellos ya no querían estar con Dios. Vieron entonces ahora, entró la duda, razonaron la voluntad de Dios, perdieron la voluntad, el deseo de estar con Dios, y ahora están viendo lo malo como bueno, ¿verdad? Le llaman bueno a lo que es malo. Y la palabra de Dios dice aquí, mire, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto, hermano, es un poco delicado, pero hay que hablarlo,
¿verdad? La palabra gay se oye bonito, ¿verdad? Pero en la Biblia no, dice ni los homosexuales ni los afeminados heredarán el reino de Dios. También mujer con mujer, ¿verdad? Ahí lamentablemente incluso están pidiendo que la iglesia permita que se puedan casar. A algunos países, pues, algunos que no son sacerdotes realmente, ¿verdad? Que están haciendo el trabajo que Dios manda, pues les han dado la bendición, ¿verdad? Y algunos, pues, creo que los han casado también, ¿verdad? Y lo mismo el aborto, ¿verdad? El aborto lo ven como algo bueno, y la palabra es clara: no matarás. O sea, aquí, mire, hermano, aquí hay una gran labor del enemigo sobre la humanidad, viendo lo malo como bueno, ¿verdad? Y ahí es donde el ser humano, pues, le agrada, ¿verdad? Se alejó de Dios. Mire lo que dice San Pablo en Timoteo. Ahí está claro lo que él nos viene a decir. Dice en el capítulo 4, primera de Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Oiga, van a renegar de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Yo quisiera leerle segunda de Timoteo, siempre en el capítulo 4. Primero leímos primera de Timoteo 4. Ahora vamos a leer segunda de Timoteo 4. Coincidentemente, versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso de toda clase de cuentos. Ahora, ¿qué nos recomienda a nosotros? Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es tremendo, hermano, es tremendo realmente como la situación. Mire, el ladrón, el delincuente, no le llama a robar a lo que hace, sino trabajo, ¿verdad? Yo en mi vida antigua, antes de conocer de Dios, pues yo me moví en ese ambiente porque yo era drogadicto, era alcohólico, pues muchos tal vez ya conocen mi testimonio. Yo me moví en ese ambiente y ahí lo que decían es que agarraron a fulano trabajando. ¿Y qué estaba haciendo? Pues trabajaba en lo del pañuelo, ¿verdad? Ellos saben qué estafa o engaño hacían. Tuve aquí una pareja en la comunidad que la esposa me contó, ¿verdad? Que el esposo abría carros, le robaba las cosas de los carros, y un día le dijo a ella: mija, yo digo que lo que yo hago no es malo, ¿verdad? Porque yo no le hago daño a la gente, solo le abro sus carros y le saco las cosas. Mire, hermano, cómo el enemigo lo tenía trabajado, engañado, ¿verdad? Que él no era malo. Lo mismo pasa con el sicario, ¿verdad? Yo no estoy matando porque me pagan, me mandan, yo no, nada que ver, ¿verdad? O sea, empieza a engañar a la gente, el enemigo, hermano amado, y lo hace creer que lo que está haciendo malo es bueno, ¿verdad? No, dos hombres ahí abrazándose, besándose, y no, mire, es que Dios así nos ama. Dios ama el amor que hay entre nosotros, ¿verdad? Yo incluso me quedé admirado que hay un movimiento cristiano gay. Ahí decía yo, ¿cómo va a ser esto, verdad? Pero bueno, aquí fue el proceso que llevó al enemigo, a Satanás, ¿verdad? De ángel bueno a ángel malo. Desobedeció la voluntad de Dios, claramente lo decía Efesios 2, ¿verdad? Este espíritu maligno pues incita al hombre a desobedecer la voluntad de Dios. No solo la cuestiona, ¿verdad? Sino que también la desobedece. Justificó lo malo que hacía. Mire, yo robo porque tengo necesidad, yo me prostituyo,